Dentro de la serie de entrevistas Parole d'auteur, hoy tengo la suerte de entrevistar al poeta peruano, arequipeño, Robert Baca Oviedo. Robert se inició en la literatura en la Universidad Nacional de San Agustín. Más tarde, y ya en París, tras varios posgrados, publicó sus primeros libros de poesía entre 2006 y 2010. Más tarde, entre 2017 y 2019, publicará la trilogía compuesta por los poemarios La aparición de carta para Mónica Santamaría, en el 2017, Una procesión al interior del útero de la Marianne o simples cartelazos desde la República de República, del año 2018, y finalmente en el año 2019, Oración a Juan Santos Atahualpa o la subversión de la Invisible. Estos artefactos poéticos serán el preludio a la aparición del poemario Cartografía de lo Invisible, ya en el año 2021, editado por Aleteia, bajo el ojo editorial de Teo Pinzas. Obra que se puede leer como conclusión del proyecto iniciado ya en el 2017. Actualmente, Robert realiza el doctorado en estudios hispanoamericanos en la Universidad Sorbonne Nouvelle y su trabajo de investigación se basa en las relaciones entre literatura y artes visuales de la Amazonía. Muchas gracias, Robert, por haber aceptado participar en esta serie de entrevistas. Muchas gracias a ti, David, por la invitación y por formar parte de todo este trabajo que vienen haciendo, así que felicitaciones. Pues empecemos por ¿cuál fue el primer impulso de escritura? ¿En qué momento empezaste a escribir y en qué momento te diste cuenta que serías escritor, poeta? Bueno, generalmente los primeros intentos creo que venían ya desde el colegio, la escuela, ¿no? Durante los concursos de literatura, lo que se llamaba en el cole público, en la escuela pública peruana, los concursos de composición, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, creo que desde allí, creo que se me daba con mucha facilidad, tanto en la primaria como en la secundaria. Luego de eso, creo que cuando entré a la universidad, pues decidí estudiar literatura, ya venía con un corpus y un par de bases de lectura, ¿no? Sobre todo literaria, y creo que allí empezó el trabajo serio, ¿no? El trabajo serio como literatura empezó alrededor del 2005. En el 2006 gané un premio, que era el Printemps des Poètes de mi ciudad, lo organizaba la Alianza Francesa de Arequipa. Y creo que desde allí empezó ya el proyecto de escribir de forma seria, ¿no? De forma mucho más comprometida y sobre todo con rigor, ¿no? Creo que es lo más importante. ¿En qué año llegaste a Francia? ¿En qué año te instalaste en París, Robert? 2014. En el 2014, vale, o sea Sí, que sí, 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 2014. tu primera formación como poeta, como escritor, fue en el Perú directamente. Sí, 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 incluso la publicación de dos poemarios en el 2006, 2010, ¿no? Mm. Ya había publicado un par de poemarios y bueno, sí, ya vine prácticamente con una carrera hecha, ¿no? La trilogía fue íntegramente publicada estando tú ya en París, entonces. Sí, 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 pero siempre con una editorial de Arequipa, ¿no? Sí, sí, Me sí, parece claro. importante tener ese trabajo de ida y vuelta, ¿no? Del no irse del todo, sino estar como siempre enviando cosas para allá, ¿no? Y Sí, bueno, sí, luego volveremos a ese tema de escribir desde lo local, pero desde el extranjero. mm. Hemos oído, en estas entrevistas hablamos mucho de la inspiración narrativa, pero ¿cómo funciona la inspiración poética? Bueno, yo creo que existen muchos vectores, ¿no? O sea, generalmente la poesía es un poco caprichosa, ¿no? O sea, que viene generalmente cuando ella quiere venir y creo que hay que respetar ese principio. Para los dos primeros libros, generalmente lo que hice era trabajar de forma espontánea, sobre todo el primero, ¿no? Lo hice de forma espontánea, acumulaba poemas que tenía escritos en bocetos y armándolo fui haciendo un libro, ¿no? Y concibiendo un libro más o menos a partir de un orden, un concepto en el cual podía apuntarlo, ¿no? El segundo libro ya era todo un proyecto, pero todavía no tenía la madurez que pretendía, ¿no? Y bueno, y el último sí ya era todo un proyecto literario, y entonces para mí, personalmente, tengo que forzar un poco la escritura hacia la concepción o el concepto del libro que voy a dar, ¿no? Generalmente no consigo primero el poema y después
el libro, ¿no? Sino es como forzar un poco la escritura hacia el libro. Entonces, por eso se me hace un poco difícil y bastante lento, ¿no? Creo que para ese tipo de trabajo hay que tener mucha paciencia. Y bueno, me parece más divertido, ¿no? Que dejar que las temáticas fluyan de un lado a otro y luego en función a eso encontrar un hilo conductor y hacer un libro. Si lo he entendido bien, entonces tienes el concepto del libro primero y Sí, luego vas aportando los poemas que mm, compondrán el poemario final. exacto, sí. Y en el Bueno, caso de para la... esos tres proyectos, ¿no? O sea, después no sé cómo lo haré, Sí, pero sí. sí, o sea, en ese sentido creo que funciona mucho por proyecto de escritura más que por inspiración, ¿no? O sea, la Ujú. inspiración viene en función al proyecto del texto, ¿no? O sea, a las lecturas, a la vivencia, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, es un proceso muy lento, creo. Va mucho de la mano, ¿no? La inspiración va mucho con el concepto del libro, con la lectura de las influencias, la experiencia, ¿no? No solamente creo que es solo el vector de la inspiración que se traduce en una escritura automática, ¿no? Sino es el repensar, ¿no? El repensar, el asimilar. Hay algo interno que se trabaja, ¿no? Y supongo que debe haber un gran trabajo de descartes también, poemas que aparecen y desaparecen, poemas que eliminas finalmente o guardas para otros poemarios. ¿Eres de los que guarda poemas o los elimina directamente? Los elimino. Sí, sí, sí. O sea, hay 10.000 versiones, ¿no? Por ejemplo, de Cartografía del Invisible hay como dos, tres versiones que circulan por internet, un par de poemas que circulan por internet, que o aparecen en algunas antologías de poesía, ¿no? Y al final, claro, no es la definitiva, sino es una escritura que con el tiempo se va transformando. Has empleado la palabra rigor. Eh, Ujú. en la narrativa, escritores peruanos como Vargas Llosa siempre han evocado que sin rigor es imposible la escritura, imponiéndose un rigor, es imposible haber escrito, hubiera sido imposible escribir todo lo que ha escrito. ¿En poesía ese rigor tiene tanta importancia o lo has empleado tú Claro. para tu caso en particular? O... Yo creo que la poesía en sí como es un trabajo mucho más riguroso que el de la narrativa. Sorry por los Ah, narradores wow. y las narradoras, pero claro, la poesía es un trabajo de relojero, ¿no? O sea, es un trabajo de relojero. En el sentido que, como es un componente mucho más pequeño, ¿no? Donde la musicalidad y el ritmo y todo lo demás está como que bien concentrado, las imágenes tienen que ser mucho más rotundas, ¿no? Entonces el trabajo es mucho más meticuloso, ¿no? Y entonces, claro, una palabra mal puesta te puede hacer caer todo el poema, ¿no? Incluso un poemario, ¿no? Porque no es como la novela, que es, que es mucho más monumental, ¿no? O sea, en la novela lo que funciona son otros elementos, ¿no? O sea, tenemos la trama, tenemos los personajes, aparte la historia, el punto de vista del narrador, ¿no? O sea, son mucho más, son elementos que están mucho más superpuestos, ¿no? En cambio, la poesía creo que por el hecho de ser una especie de oficio en el cual solo depende de la palabra misma, ¿no? Y también hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que es el acto más antimercantilista que puede existir, ¿no? O sea, porque la poesía no vende, la poesía no entra en esta lógica de mercado que sí puede entrar en la narrativa, ¿no? Entonces es algo que no sirve realmente para nada desde un punto de vista monetario, ¿no? Entonces, eh, guarda ese elemento prístino, ¿no? Ese gesto prístino, y creo que en en ese gesto radica el rigor, ¿no? O sea, mientras más riguroso seas, ese gesto creo que va a resaltar mucho más, ¿no? Hablas de la importancia de la palabra misma, pero también la forma, porque en tus Exacto. poemarios se habla mucho de artefacto poético. ¿Qué engloba este artefacto poético? ¿Por qué la forma y la estética externa es tan importante en tus poemas? Eh, bueno, todo empezó con el proyecto que teníamos con un amigo y poeta, un artista plástico, Augusto Carrasco, que es el encargado de trabajar la parte visual y el soporte, ¿no? De los últimos, bueno, del proyecto de los tres artefactos más el poemario. Eh, bueno,
Para mí creo que es importante que lo poético no solamente invada lo verbal, ¿no? El, el- Sino también que poetice el artefacto mismo, ¿no? O sea, ahí creo que otra vez vemos en las diferencias entre las portadas de los libros de narrativa con los libros de poesía, ¿no? O Sí, sea, el libro de poesía tiene que ser en sí mismo un objeto estético, ¿no? Y entonces, mientras lo poético pueda servirse ya no solamente de lo verbal, sino también de lo visual, del soporte, del papel, de la tinta, de los colores, creo que hace mucho más rotundo la llegada, ¿no? Y aparte también es en darle entrada a cómo los artistas pueden concebir lo poético, ¿no? Es como trabajar un poco los diversos planos de lenguaje, ¿no? Ya no solamente el verbal, sino también el visual, ¿no? Incluso, bueno, ya has visto lo que se hace actualmente, ¿no? O sea, poesía sonora, sí, la sí. poesía audiovisual, ¿no? O sea, como que va ampliándose hacia otros campos. Es muy interesante lo que dices porque además en los últimos años, desde los años 70, la poesía a nivel estético ha invadido la narrativa también porque los Claro. libros se han convertido en objetos. Ujú. Pienso en la misma composición de Rayuela, es un objeto en sí el libro, fue Sí, sí, sí. concebido como objeto. Robert, en ese proceso de creación de relojero, ¿cuáles han sido tus influencias literarias? Yo tengo, eh, es bastante diversa, ¿no? O sea, tengo, de hecho, casi toda la tradición de la poesía peruana del siglo XX, algunos textos que he podido ir descubriendo con mi formación literaria que vienen de la parte de las crónicas, ¿no? De la época de la conquista. Luego también está muy influenciada la literatura francesa del siglo XIX, la literatura latinoamericana, ya sea de la parte de la narrativa como la parte de la poesía, ¿no? Y bueno, también la poesía española, ¿no? Que me está influenciando últimamente. Entonces, sí, es bastante variado, ¿no? Pero entre mis autores como casi de cabecera, ¿no? Y que realmente me han marcado y me han abierto como el terreno para la escritura, me han hecho pensar y concebir y ser otra persona después de leerlos y cómo eh, asumir la literatura como algo más que una simple traducción de pensamiento hacia texto, creo que ha sido en ese sentido Martín Adán, ¿no? Vallejo, en el caso peruano, Ernesto Sábato, en Argentina, ¿no? Porque siempre me ha gustado ese transitar entre género, ¿no? O sea, que a veces saltar un poco entre lo poético, hacia la prosa poética, luego entre lo narrativo, ir un poco hacia, hacia un texto testimonial, pero regresar un poco también hacia el ensayo, ¿no? Entonces, jugar un poco, ¿no? O sea, concebir a la escritura como un todo, pero siempre desde lo poético. Has evocado la poesía como una traslación del pensamiento a lo escrito. Evidentemente el personaje eres tú, pero también el Perú, Claro, sí, 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 obvio. Sí, porque sí, tú haces, corrígeme si me equivoco, en los artefactos, haces una lectura de la historia del Perú como nación exacto. Sí, sí, sí. y luego retomas con cartografía una interpretación de esa historia. ¿Cómo consigues? Ha sido necesario, perdona, ha sido necesario hacerlo desde la distancia de 14.000 kilómetros o lo podrías haber hecho desde el corazón del Perú, desde Arequipa? ¿En qué Eh, medida esos 14.000 kilómetros tienen importancia? claro, mira, cuando yo te hablaba que, claro, para mí lo poético no solamente es el rasgo de la traslación del pensamiento hacia lo escriturario, ¿no? Sino también repensar todo ese entorno que engloba entre el pensamiento y la llegada final hacia la escritura, ¿no? Y en medio de eso está el Perú. Para mí creo que lo importante era escribir un poemario que hable sobre lo que no funciona como nación en el Perú, es decir, hace 200 años, pero que arrastra desde la época de la conquista, ¿no? El proyecto lo empecé en el 2013, tenía algunos esbozos, nació dentro de mi formación en estudios culturales,
cuando estaba haciendo el máster de San Marcos, que es un máster descentralizado que se hacía en Arequipa. Y la verdad es que al principio el poemario me salía de forma celebratoria, ¿no? O sea, yo quería como enunciar el problema de nación y desde Arequipa, y entonces lo que me salía era como una especie de un documental de falsa ficción, ¿no? De pseudoficción, en el cual se celebraba mucho la cultura popular arequipeña, ¿no? Y el proyecto paró ahí, y luego cuando empecé a vivir aquí, y bueno, el primer año prácticamente vivía solo, y vivía becado, entonces no tenía necesidad de trabajar, entonces me traje consigo el poemario más lo que estaba investigando en el máster, ¿no? Y más los cursos, empecé a darle la vuelta, ¿no? O sea, empecé a caer que tenía muchos huecos, y empezaba también a aflorar todas estas distancias, ¿no? Las distancias socioculturales, las distancias sociohistóricas, los problemas que arrastramos como nación desde hace tiempo y sobre todo estas desigualdades sociales, el hecho de no conocernos entre peruanos y peruanas, el hecho de cómo este racismo se disfraza al mismo tiempo de una especie de discriminación social, étnica, ¿no? Todo ese entre sí, estos elementos que se entreveran, para mí empezaron a tener cuerpo con la distancia, ¿no? Con la distancia porque al mismo tiempo esos mismos problemas los encarnaba yo, ¿no? O sea, el sentido de que yo vengo de una clase popular y al mismo tiempo veía esa distancia, ¿no? Y creo que en París hay una cosa muy elegante y muy divertida, que es que esas distancias aún se van alargando más y a veces también se diluyen al mismo tiempo, ¿no? Eh, y entonces yo creo que tuve esa suerte de poder reflexionar desde ese lado, ¿no? Entonces, y poder identificarlo casi de manera precisa y ver qué es lo que fallaba como nación en el Perú, ¿no? La literatura puede intentar diluir, porque has empleado el término diluir y me parece Mm, muy... Has dicho que los peruanos, uno de los problemas es que no se conocen entre ellos. Esos tres grandes Perús, ¿no? Imagino que hablas de la mm, sierra, la mm. costa y la selva. Me parece que fue Arguedas que dijo que, no sé si fue Arguedas o no, que dijo que Lima estaba más cerca de Europa que de la sierra. ¿Sigue ocurriendo hoy eso? Sigue. Creo que es la gran fantasía de los limeños, ¿no? Pensar de que se está cerca de Europa, pero no lo es. O sea, es una ciudad latinoamericana que tiene dos líneas de metro, y al cual ni el 1% llega a tener, creo, los recursos básicos. O sea, creo que también esa es la gran alucinada. O sea, en el sentido de que no nos conocemos, ¿no? O sea, y Sí, sí, creo sí. que también que es una clase media alta que tampoco se conoce a sí misma, ¿no? Porque, no sé, puede venir a Europa y pueden verse lo ridículamente provincianos que son, por más cosmopolita que se los den, ¿no? Entonces, yo creo que cuando te hablo de que los peruanos no nos conocemos es el hecho de que no nos conocemos ni a nosotros mismos, ¿no? Ni cómo nos vemos, o sea, y hay que reconocerlos como tales, ¿no? Y entonces es muy gracioso cómo esos factores, ¿no? Con el factor socioeconómico se mezcla con el factor étnico y entonces cómo el racismo se entrevera con el clasismo y hace que de pronto no nos veamos y al mismo tiempo pensar de que existe una división imaginaria entre Lima y provincia, ¿no? Pero que también tenemos que ser conscientes de que existe una visión imaginaria entre provincia y provincia y entre región y región, es decir, en el sentido de que no nos conocemos y nos damos por sentado como somos en el otro, ¿no? O sea, es decir, eh, es Lima y no Lima, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando ahora en el Perú, generalmente lo que veo siempre es Lima y provincia, ¿no? Incluso cuando las protestas se enuncian desde provincia, se enuncian como provincia, como una forma, una masa homogenizada, cuando, por ejemplo, los muertos que ha habido en Andahuaylas con los que ha habido
en Juliaca son poblaciones totalmente distintas, ¿no? Y al mismo tiempo también, dónde está el lugar de la selva, ¿no? ¿Cómo nos vemos, cómo entendemos desde el ande la selva, ¿no? Entonces, ahí es donde recaigo de que realmente no nos conocemos, ¿no? Como país. O sea, solo conocemos nuestro entorno inmediato y ya, y mal formado, ¿no? Paul Baudry habló de tu libro como un libro país y me parece un término muy interesante. ¿Has intentado escribir ese libro país o había una voluntad? Sí, claro, ¿no? O sea, el proyecto es eso de ver de que no escribir un libro país, pero creo que escribir mostrando de que no somos un libro país, que somos más que todo libros países, ¿no? Pequeños relatos que intentan legitimarse desde su denunciación, pero que en ese intento de legitimación chocamos y no nos llegamos a escuchar desde nuestra propia ceguera, ¿no? Entonces, claro, ese intento ya de por sí es imposible, ¿no? Va directo Sí, al sí, fracaso, ¿no? Pero creo que es hermoso intentarlo, ¿no? O sea, es hermoso intentarlo, o sea, por lo menos intentarlo, intentar comprender, ¿no? Intentar comprender, intentar ponerse en el lugar del otro y vernos desde lo diversos que somos, ¿no? Los complejos, lo incoherentes que podemos llegar a ser y eso es interesante, ¿no? es esa cartografía que has intentado, es lo que has intentado cartografiar en en tu último poemario. Esta es una pregunta que hacemos a todos los escritores, ¿te has tenido que documentar? ¿O en el caso de la poesía ha sido un proceso más interiorizado en el que no has ido a buscar referencias externas? Sí, me tuve que documentar, sobre todo por algunos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema que abordo el tema de Juan Santos Atahualpa, me informé a partir de un curso que tuve en el máster con Juan Carlos Tesoro, que era sobre historia peruana del siglo XVIII, ¿no? Todo lo que era la reforma borbónica, Sí. y descubrí a Juan Santos por ese lado a partir de una lectura de César Calvo, donde él lo menciona, ¿no? Y al principio, claro, me parecía más que todo una especie de leyenda que de trabajo, que una referencia histórica, ¿no? Entonces tuve que ir y averiguar un poco. El caso de Mónica Santamaría también. Y sí, hay mucha lectura, ¿no? Pero, claro, tampoco quiero caer Sí, claro. en ese como que cliché de que, bueno, sí es una persona metódica, ¿no? Que el escritor y que es este señor que va a la biblioteca y está matándose buscando archivos, ¿no? Sino que es como encontrar una especie de equilibrio, ¿no? O sea, para mí siempre lo externo tiene que pasar siempre por un proceso de interiorización donde todo se va organizando de forma orgánica y luego sale un producto, ¿no? Pero sí, o sea, hay una documentación, ¿no? Que es lo mínimo que creo que se tiene que tener para respetar al lector o a la lectora, ¿no? ¿Y consideras que el hecho de ser hombre tiene algún impacto en tu escritura? Yo creo que es que, no sé, estoy pasando por un gran proceso de desmasculinización, si quieres verlo desde Sí, ese sí. punto. La escritura también desmasculiniza, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que eh, el propio proceso de escritura misma hace que uno mismo se cuestione también desde el punto de vista de género, ¿no? Entonces, la escritura al mismo tiempo es una especie de descubrirse a sí mismo, ¿no? Y, y claro, o sea, formalmente yo entiendo que podría entenderse eh, la escritura o mi lugar de enunciación como un poeta, hombre, cis hetero, que enuncia desde Europa y bueno, y toma temas nacionales, ¿no? Controvertidos, ¿no? Pero no, he tratado también de trabajar la escritura de este poemario, sobre todo a partir de este poemario, y bueno, del anterior también, ya desde el poemario anterior, desde el Poema of Rose,
claro, jugar con las voces, ¿no? Jugar con las voces, la aparición de voces femeninas, ¿no? Que al final, obviamente, es un constructo desde una mirada masculina, ¿no? Claro. Y claro, y en el último poemario hay una voz femenina. En el último poemario hay una voz femenina que habla sobre todo la parte que es de Corralito, ¿no? Enuncia la parte de Corralito de, de Argentina en el 2001. Entonces, claro, he tratado de ser lo más abierto posible para este tipo de escritura, ¿no? Donde yo, o sea, personalmente yo y el yo poético han tratado de borrarse, ¿no? Generalmente hablo en plural, ¿no? Trato de no aparecer y el yo poético, el ego de yo poético también como que anularlo, ¿no? Y dejar al otro que hable, ¿no? ¿Te permites pensar en en el lector cuando escribes? ¿O tienes tienes una idea de un lector tipo para ti o no? Para este proyecto sí. Sí. Yo creo que para este proyecto para mí era muy importante el lector. Y bueno, yo en ese sentido también, no sé, discrepo mucho con esa visión que nos ha dejado el boom latinoamericano, ¿no? El hecho de construirse como, no sé, soy un genio y solo los genios escriben pensando en sí, ¿no? Desde una mirada bastante ombliguista. Yo creo que al lector como al espectador, ¿no? Como va a ser el cine, al espectador, hay que dejarle señales, hay que sugerirle. Y entonces creo que para darle esas sugerencias y no explicarle, ¿no? Creo que hay que tener muy en cuenta, no a quién vas a dirigir, pero sí la mirada del quien te va a observar y también la lectura del otro, ¿no? Entonces, claro, tener en cuenta al lector o a la lectora no es solamente tener en cuenta el hecho de, ay, se lo tengo que dar todo comido, ¿no? Sino es también tener el respeto hacia él, o sea, el respeto de, quiero que el mensaje pase, pero no se lo voy a dar fácil, ¿no? Y también lo voy a engatusar un poco, voy a jugar con él, quiero impresionarlo aquí, no quiero impresionarlo aquí. Entonces yo creo que siempre se tiene en cuenta el lector, aunque sea de forma inconsciente, aunque sea que se diga de que no pienso en el lector, yo creo que siempre se está pensando en un otro imaginario a quien se dirige, ¿no? Lo has evocado tú el boom hace un momento. Desde un punto de vista académico, en Europa, el boom sigue siendo uno de los momentos culminantes de la enseñanza de la literatura latinoamericana. ¿Qué relación tenéis hoy los escritores contemporáneos y ultracontemporáneos con el boom que tantísimo ha marcado la literatura del continente americano, castellano? Para mí es una corriente más y bueno, es una invención del mercado. Y yo creo que hay bastantes escritores y escritoras latinoamericanos, latinoamericanas que se están desligando ya del boom, ¿no? Y están empezando a reconocer a los escritores anteriores, ¿no? De entrada, la escritura femenina, ¿no? La escritura de mujeres, hecha por mujeres, está como que cuestionando mucho el boom latinoamericano, ¿no? Porque era una sarta de tíos que estaban ahí Sí, sí, un escribiendo. movimiento muy fálico, muy... Exacto, Sí, sí. Y al mismo tiempo también el boom tiene esa mirada de una clase media latinoamericana, ¿no? Que es muy sectaria, ¿no? Y al mismo tiempo da una visión de lo latinoamericano, a veces para mí, ¿no? Bastante alterada de lo que muchas voces que no son urbanas podrían darlo de manera mucho más atractiva, ¿no? E interesante. Entonces yo creo que eh, el boom está cayendo por su propio peso, ¿no? Y está empezando a ser cuestionado por su propio peso. Y, y sí, y eso también eso permite también de que se valoren las nuevas narrativas, ¿no? Narrativas anteriores o paralelas a ese boom, ¿no? Que se estuvo haciendo bueno, a partir de los años 60. Desde el punto de vista de la recepción, ¿qué tipo de autor eres? ¿Te interesas por lo que se dice, por la crítica? ¿Motivas la crítica? ¿Entras en el juego de con los nuevos, las redes sociales, ese intercambio con el lector? ¿Qué tipo de autor eres en cuanto a la recepción? Eh, eh, Eso sí no sabría decirte, pero bueno,
Yo generalmente lo único, no soy mucho de abrir debate en redes sociales, ¿no? Yo creo que, bueno, pero eso ya te lo diría como usuario y como un ciudadano más del mundo, ¿no? O sea, para mí me parecen pajas mentales y realmente imposiciones de ego el hecho de las discusiones por, por internet, ¿no? O sea, y me parece también un falso militantismo, ¿no? O sea, y bueno, admiro y respeto lo que hace la gente, ¿no? O sea, gente que está todo el día publicando, criticando, me parece monumental, pero no es lo mío, ¿no? O sea, yo creo mucho en la palabra, creo mucho en el diálogo, prefiero mil veces, no sé, manifestarme abiertamente desde la prensa, ¿no? O sea, desde plataformas que puedan realmente legitimar mi discurso. Está en el libro, ¿no? Creo que mi posición está muy clara en el libro, entonces si quieren saber qué es lo que opino, vayan al libro. Eh, pero creo que utilizo más las redes sociales como una especie de documentación, ¿no? De documentación de lo que se está haciendo desde el plano académico, desde el plano de los medios, ¿no? Y también de lo que hago como escritor, ¿no? Más de lo que digo como escritor, ¿no? Eres un autor que deja su obra que se defienda por sí sola. Entonces, Hasta ese sentido creo que sí. Y claro, o sea, que es muy distinto de mis opiniones que puedo tener como ciudadano, ¿no? ujú. Después de una obra del calado como la de que has realizado desde el 2017 hasta el 21 con la trilogía y con cartografía, has cerrado una etapa de tu obra creativa. Eh, ¿Qué proyectos tienes a partir de ahora? ¿Te vas a centrar en acabar esa tesis doctoral o escribes al mismo tiempo? Y aprovecho para hacerte una segunda pregunta sobre este tema. ¿Cómo conviven el investigador y el creador? Bueno, a ver. Primero, creo que yo después de cartografía realmente me he quedado seco. ¿No? O sea, en Vacío, serio, vacío. sí, sí, sí. Eh, y claro, bueno, terminé de escribirlo, bueno, uno realmente termina el libro cuando sale el libro, ¿no? Entonces, desde el 2013 al 2021, y bueno, y todo el 2022 ha sido nada más que pensar en el libro, ¿no? O sea, el hecho también, la aparición del propio libro hace que todavía se siga hablando sobre el libro y me siga centrando y reflexionando sobre el libro, pero claro, he tenido alguna especie de esa resaca extraña que queda después de la escritura de querer escribir otro libro, ¿no? Y uno está frenético y sí, pero me doy cuenta que para mí eso es un síntoma más que todo de, de inoperancia, ¿no? Es decir, de ya, toca descansar, toca concebir un nuevo libro, pero buscando internamente, ¿no? Que es lo que se quiere. Y para mí ha sido como una especie de relajo, ¿no? Para poder, y sobre todo de poder respirar tranquilo para poder concentrarme en la tesis, ¿no? En la parte de la investigación, que ya estoy entrando en la parte en la cual la tesis pide una exclusividad, ¿no? Y Correcto. entonces, claro, al principio sí, cuando estás un poco saturado, puedes como que ir hacia el libro, hacia la ficción, hacia la escritura creativa y verla como una manera de relajo, ¿no? Pero ahora realmente siento que me está pidiendo mucha exclusividad, entonces también me di mucha prisa con el texto, con el texto literario, ¿no? Con el Mm, texto de cartografía. Y bueno, también lo que me interesa ahora creo que es a sentarme un poco más como investigador. Al mismo tiempo que he ido sacando cartografía, estaba escribiendo algunos artículos, ¿no? Lo que te piden en la universidad para las ponencias y todo esto, o sea, que la vida académica no se acabó. Pero para mí, investigador, escritor, casi no se diferencia mucho, ¿no? O sea, ambos dependen de la escritura, ambos dependen de cierto rigor,
¿no? De cierto ritmo de trabajo y sobre todo de lo creativo, ¿no? O sea, yo creo que no hay, entre la investigación y la creación casi no hay, y sobre todo literaria, no hay mucha diferencia, ¿no? Dependemos mucho de la palabra, dependemos mucho de lo escriturario, ¿no? O sea, de la forma escrita. Y, y para mí se retroalimentan, ¿no? Se alimentan mucho, mutuamente, ¿no? Mutuamente. Sí, sí, sin duda, porque las artes visuales que tienen mucha importancia en tus poemarios se ven reflejadas en la temática de tu tesis, que además la dedicas a una de las tres partes geográficas e históricas del Perú, que es el Amazonas. ¿Por qué te vuelcas ahora al Amazonas? ¿Hay algo histórico que te interesa? ¿Cuál es el elemento que te ha hecho mirar hacia el Amazonas para algo tan importante como una tesis? Eh, Es que bueno, eso es algo que vengo trabajando ya desde el 2014 que empezó con el máster, ¿no? Entonces Sí, ya claro. no solamente está en la tesis, ¿no? Empecé con la lectura de La Tres Mitades de Inomoxo de César Calvo, Sí. me voló la cabeza y eso me hizo como que revisar mucho la literatura andina, luego para regresar a la literatura amazónica. Y claro, me pareció una obra tan rica que habría muchos vectores, ¿no? En el sentido de no solamente ya exclusivamente literario, sino el diálogo con las artes visuales, ¿no? Y eso fue un primer momento. Luego, el segundo máster que hice hablaba mucho sobre Fitzcarraldo de Herzog, ¿no? Que me hizo también investigar sobre el verdadero Fitzcarral, ¿no? El Fitzcarral histórico. Sí, sí. Y eso me empujó a seguir trabajando sobre Amazonía, ¿no? En el cual trabajo ahora sobre la representación de la ayahuasca en las artes visuales y en la literatura y cómo dialogan ambas, ¿no? Creo que me parece importante investigar sobre algo en el cual no me sienta cómodo del todo, ¿no? O sea, para mí era fácil agarrar un autor arequipeño o de la zona andina y, e investigarlo, ¿no? Y profundizarlo, pero en realidad creo que tiene que ver con esta postura un poco, si lo quieres ver de forma ética, ¿no? O sea, el hecho de que a lo que volvía, ¿no? Los peruanos no nos conocemos, ¿no? Y entonces el mismo hecho de no conocer qué es lo que pasaba en Amazonía hizo que me interesara sobre la Amazonía como una especie de búsqueda de complementación de esa peruanidad que nunca va a terminar de complementarse y de formarse y de cerrarse del todo, ¿no? Sobre la tesis ya hablaremos cuando la defiendas y si aceptas la entrevista que te hagamos sobre tu defensa. Eh, Muchas gracias. eh, eh, entonces, los proyectos los tienes entre paréntesis ahora, si lo he entendido bien. Sí, no tengo un nuevo libro de poesía, la verdad. Quisiera publicar un libro sobre Fitzcarraldo, ¿no? Mm, El libro me gustaría que sea un poco entre ensayo, pero tampoco que sea exactamente académico, sino que gire un poco entre notas de investigación y un ensayo un poco más personal, pero supongo que tendrá que ser después de la tesis, ¿no? Porque ahora al próximo año ya espero entrar en redacción y eso va a sí, ser sí, así, claro. mi desaparición del mundo hasta nuevo aviso. Dos últimas preguntas. Totalmente utópico vivir de la poesía hoy, imagino. Totalmente. ¿Cómo se Sí, lleva eso? ¿Cómo se lleva? algo feliz. Consagrar tantas horas a algo tan complicado como es la escritura poética, sabiendo que difícilmente se puede convertir en un modus vivendi. Sí, es que para mí es una, no sé, para mí escribir puede encontrar un nicho en la vida cotidiana, ¿no? O sea, es Mm, decir, para mí no es mi profesión, ¿no? No es algo que me tiene que dar de comer. Y si lo transformo como en algo que me tiene que dar de comer, realmente lo detestaría, ¿no? correcto. Yo de entrada detesto trabajar. Sí, sí. Entonces, claro, como dice don Ramón del Chavo del Ocho, no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Y entonces, claro, como lo veo como para mí siempre el trabajo va a tener esa onda alimentaria, ¿no? Esa finalidad alimentaria de subsistencia. Eh, y para mí la escritura es una forma de afianzarme
de autolegitimarme como sujeto, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo mercantil. Entonces, para mí la escritura siempre va a tener como esa especie de subversión, ¿no? O sea, de no volverla, de no volverla a esa dimensión o reducirla a esa dimensión monetaria, mercantil, ¿no? Entonces, creo que y en ese sentido también me identifico también como poeta, ¿no? Y como escritor de poesía, el hecho de que nunca va a estar relacionado con lo monetario. Y ya para acabar, Robert, ¿cómo se vive, cómo vives lo que está sufriendo tu país, la inestabilidad política, las vacancias, las manifestaciones y las muertes? Es un ¿Cómo se eterno vive a la sufrir, distancia, ¿no? claro, evidentemente? Ese es un eterno sufrir, ¿no? Porque me encuentro en una posición en la cual no puedo estar allá protestando y al mismo tiempo siento de que cualquier acto que pueda hacer desde aquí no sería más que una mera frivolidad, ¿no? Y, y también es un pesar enorme, pero al mismo tiempo también creo que tengo el derecho de asumirme como los otros 3 millones de peruanos y peruanas que están en el extranjero, ¿no? O Ujú. sea, y creo que también me siento legítimo de poder expresarme sobre lo que está pasando y creo que también lo puedo ver con un poco más de claridad, porque al mismo tiempo estamos todos los peruanos y peruanas, ya sea los que viven dentro del Perú, dentro del territorio peruano y los que están afuera, una etapa de descontento enorme sobre lo que está pasando y bueno, son crisis políticas que se vienen arrastrando no solamente desde la época del Fujimorismo, sino es un reclamo ya de 200 años de la ausencia de Estado, Sí, ¿no? sí. Que se vienen arrastrando y es terrorífico y bueno, encontrar la forma de poder organizarnos. Ya he empezado a ver algunas manifestaciones aquí en París en las cuales espero ir. Y bueno, es muy penoso, ¿no? Es muy penoso. Son 45 muertos, más de 45 muertos en 30 días de gobierno de la señora Dina. Es terrorífico y revela justamente eso, ¿no? Las profundas diferencias que tenemos como sociedad y que están todavía muy atravesadas por el racismo, por la discriminación social y étnica. Y creo que tenemos que empezar a repensarnos otra vez desde ese lado. Bueno. Muchas gracias, Robert, por esta Muchas entrevista. gracias, Muchas David. gracias por tus respuestas y continúa con esta obra que promete. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, David.